Buenos días, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Nos dan la oportunidad de estar un día más acá en sus atrios. Dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y cuántos quieren llegar a la tierra prometida? Yo quiero llegar a la tierra prometida, aunque tengamos que pasar por el desierto, hermanos. Y en este día, pues, gocémonos y alegrémonos en el Señor y honrémonos. Dice, en todo tiempo ama al amigo y es como hermano en el tiempo de la angustia. La palabra que el Señor Jesús dice en Juan 15, lo leo con ustedes, hermanos. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les di a ustedes, y los he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca en vosotros, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os dé. Vamos a nuestro Señor, y es nuestro Señor, es nuestro amigo. Vamos con sus manos en este día. Vamos a declarar que Él es nuestro amigo fiel. Y decimos, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo.
Padre. Abre mis ojos, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Leo en Job 42, dice: yo conozco todo, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria a Dios. Bendito su santa palabra, Dios. Oh, abre nuestros ojos, Jesús, para ver tu majestad y tu poder. Dile: quiero verte, Jesús. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y decimos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. abre mis ojos, decimos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 santo,
y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, Levanta tus santo. manos y declara que eres santo, decimos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. No te canses de declarar que eres santo. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más decimos Él es. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. ¿Cuántos quieren ver su gloria? En majestad, aleluya. El santo, 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 todopoderoso. Ese lo fuerte para el Señor, hermano. Aleluya. Santo eres, Señor. El primo Dios. Oh, así como cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, porque yo quiero verte. También el deseo, uno de los deseos más grandes que deberíamos de tener como hijos e hijas de Él, es ser como Cristo. En Efesios 5, del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. En Romanos 8:29 miramos que dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Él te ha escogido a ser siervo, sierva de Él. Pero nosotros también tenemos que buscar de Él. Tenemos que siempre querer estar a sus pies. Como dice, sed imitadores de Dios. Es buscar. Sed es una palabra que demuestra acción. Yo necesito buscar de Él. Yo necesito desear su presencia. Yo necesito desear que su Espíritu Santo sobreabunde sobre mí de una manera poderosa. Yo necesito tener el deseo de ser un siervo, una sierva fiel, obediente al llamado. Oh, derrama, Señor, de tu Espíritu Santo. Queremos ser llenos de ti. Queremos de ese aceite fresco que se ha derramado de tu trono para que llene nuestras vidas. Queremos buscar de ti. En mi corazón
deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Dile en esta mañana. Llena mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús. ¿Cuántos quieren ser testigos fieles? Dile, lléname, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. A una voz decimos: En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. oh, queremos ser obedientes a tu llamado, Señor. Quiero más de ti. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer, anhelo yo,
testigo yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Los testigos fieles hay aquí que quieren levantarse con poder para proclamar las verdades de Cristo Jesús. Dile, úsame, Señor. Quiero que me uses. Quiero ser ese vaso frágil que tú llenas. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Oh, anhelamos, Señor, más y más de ti. Que tú nos llenes, Padre. Heme aquí, Señor. Señor, envíame a mí. Quiero ser tu sierva, tu siervo, fiel Padre. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu presencia. Tan agradecidos, Señor, por tu gran amor. Tan agradecidos por tu perdón. Por el sacrificio de Jesús en esa cruz. Porque lo dio todo por nosotros. Para que un día como hoy podríamos estar delante de su trono, saturados de su espíritu, en comunión con Él. Que nuestro corazón sobreabunde de agradecimiento. Damos gracias. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Ay, ¿dónde estás? Dile gracias. Oh. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Y decimos, tu amor es tanto, es profundo y es
esta mañana. Gracias, Padre. Dile, tú eres maravilloso. Eres incomparable. Solo tú, Señor, llenas mi alma. Solo tú, Señor, me das paz. Tu amor me completa. Gracias por tu perdón y por tu amor. Oh, tú eres sobrenatural. El Dios grande y todopoderoso, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, a ti te alabamos. Ese aplauso sea fuerte para Cristo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Y entramos al tiempo de los anuncios y las bienvenidas. Gloria a Dios. Bendito el Señor, ¿verdad? Qué afortunados somos que su amor no tiene límites. Su misericordia es más grande de lo que podamos imaginar. Le damos gloria a Dios por eso, porque aún en nuestras debilidades, Él es fuerte en nosotros, Él es fiel en nosotros y nos ama incondicionalmente. Gracias a Dios por eso, amén. Hermanos, bienvenidos un domingo más a la casa del Señor. Es bonito ver caras nuevas, caras que ya somos conocidos, y a unos que no habíamos visto esos pasados domingos también es bienvenidos todos ustedes, y es bonito tenerlos. Es bonito reunirnos aquí en la casa del Señor para en una sola voz levantar y exaltar su nombre y darle gracias por su bondad y misericordia con nosotros. Quiero recordarles que transmitimos nuestros servicios todos los domingos a las 11:15 y los miércoles a las 7:30. Estos también son transmitidos por nuestra plataforma de Facebook. Si es que tú no puedes venir por acá, entonces puedes acompañarnos por medio de esas plataformas. Recordarte que cada sábado del mes, cada primer sábado del mes, tenemos nuestro ayuno y oración de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana. Si tú puedes y puedes acompañarnos aquí en el Santo Templo, pues son bien recibidos. Y si lo quieres hacer desde tu casa, también puedes hacerlo. Este es un tiempo que tenemos individual y en congregación para estar en comunicación directa con nuestro Padre, no solo para, como digo yo muchas veces, pedirle, sino que agradecerle por su bondad en la vida de cada uno de nosotros. Un mensaje de la teacher Mayra, perdón, que yo creo que ya la edad me está dando muy bien. Un mensaje de la teacher Mayra a sus preescolares, dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendito y gracias damos a eso, ¿verdad? Porque el Señor fue bueno, aún nosotros no mereciéndolo, Él nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos nuestros jueves de oración, todos los jueves, de las 7:30 a las 9:30, un par de horas que nos reunimos aquí para venir y levantar y agradecer y decirle al Señor qué tan bueno es en la vida de cada uno de nosotros. Es un momento en que venimos y recharge, nosotros nos recargamos, exactamente, nos recargamos de su palabra, nos recargamos por medio de la oración. Y es bueno venir. Si tú puedes y nos puedes acompañar, sos bienvenido aquí en el Santo Templo. Y si no, pues también es transmitido por Facebook. Puedes estar con nosotros vía cibernéticamente. Ay Dios, gracias Padre por este día. Vamos a entrar a nuestros diezmos y ofrendas. Tenemos 3 formas de hacerlo, hermano: en persona, por Cash App y por Zelle. Si necesitas alguna información o necesitas algún sobre, puedes levantar tu mano y uno de nuestros hermanos te lo hará llegar. Pero antes de entrar en ese momento, yo quiero que cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor gracias. Gracias, Padre, porque de tu mano, Padre, vamos a poder darte hoy esta mañana, Señor. Gracias porque el pan en nuestra mesa, Señor, nunca ha hecho falta, Señor, y confiamos, Señor, de que nunca lo hará, Señor. Que aunque hemos pasado, Señor, como pueblo o individualmente, desiertos que para nosotros son largos, Padre, tú has sido fiel y constante, Señor, en la vida de nosotros. Si no fuera por ti, Señor, no estaríamos aquí. Gracias por ese trabajo, Padre, que tú has dado a nuestras vidas, Señor, para servir de sustento, Señor, a nuestros hogares y para poder, Señor, darte de ahí, Señor, lo que tú te mereces, Señor.
Oh Padre, gracias por esos empleadores y pedimos que tú los bendigas, Padre, para que sigan, Señor, dándonos ese trabajo que tú pusiste en sus corazones que nos dieras, Señor, porque es por medio de ti que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, Señor. Gracias por cada persona que en este momento se encuentra aquí en tu templo, Señor. Quedará, Padre, con un corazón contento, alegre, Señor, de lo recibido de ti, Señor. Pedimos porque sus alforjas, Padre, sean llenas, Señor, hasta que sobreabunden, Señor, que nunca tengan necesidad de nada, no necesariamente económica, sino que espiritualmente, Padre, que seas tú llenando su vida, Señor. Padre, que esta palabra que vendrá a ser compartida hoy, Señor, sea de aliento a aquel que lo necesita, Señor, que venga a ser fortaleza al débil, Señor, que sea luz en medio de la oscuridad, Señor. Oh Padre, tú eres bueno. Levantamos tu nombre y te damos gracias. Te entregamos esta semana, Señor, que empezará, Señor, para que seas tú nuestra guía, Señor. Seas tú quien nos dirija, Señor, y nos lleves al lugar donde tú nos quieres tener, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti, Señor, no sabríamos, Señor, a dónde ir, qué hacer, cómo comportarnos, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu amor, Padre, no tiene límites, Señor. Gracias por hoy, Señor, por mañana y por todos los días. Y entregamos lo que hacemos en tus manos, Señor. Y nuestra confianza está puesta en ti, pues sabemos que tú nunca fallarás, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, hoy y siempre. Y todo esto lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Y todo el mundo dice amén. Y amén, Señor. Gloria a tu nombre. pasen recaudando la ofrenda. Quiero aprovechar otra vez para saludar a esas personas que Dios las movió a llamarme y a buscar también un lugar donde congregarse en esta mañana. Y creo con todo mi corazón que no hay casualidades de verdad en aquellos que buscan al Señor. Así que si el Señor te trajo a este humilde lugar, a este aposento alto, hoy te trajo con un propósito. Y lo digo con absoluta convicción. Así es que te voy a pedir que si tienes una Biblia o tienes la aplicación de la Biblia o un Nuevo Testamento, busques en tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12 y el versículo 1 es Corintios es una carta del Nuevo Testamento escrita por el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Y les voy a dar un minuto para que encuentren la cita y la tengan abierta ahí. 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 12 y el versículo 1. Creo que los niños y los adolescentes ya salieron, así que me quedé con los niños grandes nada más. A ver, ¿cuántos encontraron la cita? ¿Alguien dice amén? Ok. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en boca del apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme o jactarme, ¿verdad? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En otras palabras,
Nada gana uno con gloriarse de sí mismo, dice el apóstol. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Visiones y revelaciones. Está bien fácil el título del mensaje, ¿verdad? Cualquiera de ustedes pudo haberlo titulado. Visiones y revelaciones. Así se llama el mensaje de esta mañana. Y el apóstol Pablo dice, me veo obligado a hablar, a referirme a las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Y luego comienza a hablar en tercera persona. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, hablando de él mismo, otra vez vuelve a repetirlo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. El hecho de que él no pudiera explicar exactamente qué es lo que le pasó, no hace que la experiencia sea menos cierta. Y él lo dice con honestidad. A veces hay cosas que te suceden a ti, no las puedes explicar, pero tú sabes que te pasaron. Dice que fue arrebatado al paraíso. Primero dijo al tercer cielo y luego dice al paraíso, donde oyó palabras inefables, escuchó cosas, en otras palabras, indecibles, que no las podía expresar en palabras, que no le es dado al hombre expresar, o sea, al ser humano. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme o jactarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y luego dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué más se gozaba? En afrentas. ¿En qué más? En necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La experiencia del apóstol registrada en estos versículos que acabamos de leer son de un profundo significado para todo verdadero cristiano, no para el que tiene una cultura cristiana o tiene una inclinación o pertenece a una religión, sino que estas palabras son de profundo significado para todo cristiano, todo seguidor de Cristo verdadero. ¿Está bien? Tienen que ser de profundo significado. Y para toda persona que todavía quiera conocer de verdad cómo se manifiesta y se revela a Dios de manera veraz, no de manera emocional ni de manera teatral, porque muchas veces aún dentro de la viña del Señor se hace mucho teatro, mucha
show, gracias. Pero para toda persona que esté interesada todavía y sabe en su corazón que sí Dios existe, pero tiene dudas todavía de cómo se manifiesta de manera real, pues para eso el apóstol Pablo dejó escrito todo esto que está aquí, que no pretendo hacer un estudio exhaustivo de la palabra, pero quiero y espero en el Señor que me ayude a transmitirles algunas verdades importantes. Y lo primero que vemos en esta parte que leímos, que el apóstol tiene una nueva revelación. ¿Se han dado cuenta? Y para poner en contexto esto, tengo que decirles que antes él había tenido muchas manifestaciones del Señor. Desde que se convirtió, desde su misma conversión, este hombre, que lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, su conversión fue espectacular. Tal vez tú llegaste a un lugar, no sé qué lugar, estás aquí, pero tú llegaste a algún lugar, en algún momento, o te encontraste con alguien, esa persona te presentó a Jesucristo, y en un momento sencillo, pero poderoso y real, conociste al Señor. No estoy hablando de todas las luchas que puedes haber tenido, puedas tener, todas las batallas, las luchas, las caídas inclusive, pero ese hecho fue real, sucedió. Y eso no lo puede cambiar nadie, porque si recibiste al Señor de verdad en tu corazón, nadie lo va a quitar de ahí. Nada, ni nadie te va a separar de su amor. Pero el apóstol desde su conversión había tenido una experiencia extraordinaria y tuvo muchas manifestaciones del Señor. Pero esto es especial. Y no había querido nunca hablar de esto. Durante 14 años selló sus labios y no quiso hablar de esta manifestación del Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si fue una cosa tan maravillosa. Pero no quería. Y yo les voy a decir por qué en esta mañana. Y quiero presentarles algunas de las 6 visiones de Pablo registradas, visiones de las 6 visiones del apóstol Pablo presentadas en el libro de los Hechos, solo en el libro de los Hechos. 6 visiones. Visiones tiene que ver con cosas, obviamente cosas que se ven. Revelaciones tienen que ver con cosas que se oyen. Entonces vamos a ver algunas de las 6 visiones registradas en el libro de los Hechos. Tengo a un hermano que creo que me va a leer una de las primeras visiones que tuvo en Hechos 9:12. Oigan esto. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto es después que se convirtió, quedó ciego. El Señor lo dejó ciego y quedó en un lugar, y tuvo que el Señor utilizar a otro siervo, un hombre muy humilde pero muy obediente, para que fuera y le pusiera las manos y él recobrara la vista. Y el Señor le presentó en visión al apóstol Pablo que iba a llegar esta persona y le iba a poner sus manos encima. Y así sucedió. Una de las visiones. Otra visión en Hechos 9:12. 8:16-9, perdón. ¿Lo tiene? Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok, pasa. Esto es otra visión que recibió el apóstol Pablo. Muchas veces Dios le muestra a las personas la necesidad de otros. Y tú no sabes por qué estás haciendo aquello, pero lo haces y fue el Señor el que te movió. Amén. Te movió. Tú no lo sabes, pero fue el Señor el que te movió. Otra visión que está en Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles,
Ok. Otra visión, Hechos 22, 17 y 18. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Hechos 22, 17, 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis, y le vi, me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. Ok, Hechos 23, 11, otra visión. 23, 11, Hechos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y en Hechos 27, 23, 24 aparece una de las últimas visiones de las 6 en Hechos, de las 6 visiones de Hechos. Hechos 27, 23, 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, eran una cantidad grande de personas que iban en un barco y habían naufragado por muchos días y estaban a la deriva. Y sin embargo el Señor le dijo, asegúrale a esas personas que ninguna de ellas va a fallecer. Y en realidad así sucedió. Llegaron, el barco se destruyó, pero todas esas personas llegaron a tierra, unas colgadas de tablas, otras colgadas de cualquier cosa que quedó de la nave, pero ninguna de ellas pereció tal y como Dios se lo había dicho. Esa es otra de las visiones. Ahora, antes de esta visión, de esta visión que leímos aquí en el capítulo 12, esta visión extraordinaria que Dios le dio, Pablo había citado un caso que podría ponerlo en ridículo si se lo contaba a alguien, y está en Hechos 11:33, en donde él dice que lo tuvieron que bajar en un canasto porque en esa ciudad el gobernador de esa ciudad lo quería matar. Entonces lo metieron en un canasto y lo bajaron en ese canasto por el muro de la ciudad, y así se salvó Pablo. Eso está en Hechos, ahí mismo en 2 de Corintios, 2 Corintios capítulo 11:33. ¿Por qué cito esto? Porque está contando una visión, una experiencia que tuvo, en donde tuvo que ser subido en un canasto para salvarlo, y luego va a pasar de lo ridículo a lo sublime. Esto quiere decir que Dios no siempre te salva por medio de un acto sobrenatural así espectacular. No siempre te va a abrir, y no va a abrir el mar rojo. A veces sucede que Dios pone a una persona, cambia una situación, te lleva a una clínica, te encuentras con una persona que realmente te dice qué es lo que está pasando contigo. Pero esa persona Dios la usó. Porque mucha gente está esperando ver manifestaciones de Dios así sobrenaturales, y andan buscando lugares y personas que les muestren, y no sabes que el Dios en el que has creído está contigo. En Él vivimos, nos movemos y somos, y está contigo en todas las circunstancias. Y la inmensa mayoría de las veces se va a manifestar y te va a salvar de situaciones de manera muy natural, pero no menos efectiva. ¿Me entiendes? Porque Dios es más práctico de lo que muchas veces nosotros creemos. Por eso he aprendido que cuando voy a un lugar, tal vez no me han encontrado
lo que yo necesito. Por ejemplo, en el caso de la salud, ¿no? A través de mi vida muchas veces he ido a diferentes médicos, yo no sé cuántos médicos he visto en mi vida aquí, y de repente no encuentro la solución para algo, y entonces hasta que me acuerdo y digo, voy a orar al Señor, ¿verdad? Que me lleve a un lugar, ¿verdad? Donde realmente pues... Y entonces pero a veces uno en el afán de la vida y la cosa de que tal vez uno piensa que Dios no se manifiesta en esas cosas, a veces confía más en el hombre que en Dios mismo. Y esto puede traducirse en todas las situaciones. Y de repente me doy cuenta que llego donde un médico que me dice, mira, no te preocupes por eso, porque eso de 5 personas, 4 lo tienen. Y lo único que tienes que hacer es esto y esto, y te quita un gran peso de arriba y te evita de que te tomes una enorme cantidad de pastillas que te dio alguien ahí, y quizás lo que te van a hacer es daño por no haber tenido la confianza, valga la redundancia, de confiar en el Señor. Entonces no siempre el Señor te va a salvar así de manera espectacular. Ahora pasa a registrar esta visión extraordinaria. Ahora, Pablo Dios no solamente se le había manifestado a Pablo en visiones, sino que le había dado revelaciones. Le había dado revelaciones extraordinarias. Y así escribió 14 cartas en el Nuevo Testamento, todas inspiradas por el Señor. Algunas cosas, es decir, una gran cantidad de cosas se las reveló a él personalmente el Señor, inclusive antes que a los apóstoles que caminaron con Cristo. Por ejemplo, en Gálatas 1:12 hay esto ya no es visión, es una revelación, o sea, cosas oídas. Y en Gálatas 1:12 dice lo siguiente, el apóstol: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y Gálatas 2:2, ¿qué dice? Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Efesios 3:3. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Ok, ahí estamos hablando del misterio de la encarnación de Cristo, de la iglesia y de todo lo que no se sabía antes del Antiguo Testamento. Ok, quiero resumir esto diciendo que de todas esas manifestaciones que había tenido el apóstol Pablo, esperó 14 años para contar esta que hemos leído aquí. Me es necesario, dice el apóstol Pablo, jactarme o gloriarme, aunque no me conviene. Entonces, ¿por qué lo hizo? La razón fue la siguiente: aunque no era algo provechoso ni conveniente, porque podría tentar su propia carne al orgullo, el estar contando esto que le había sucedido. Cuando uno habla mucho y el Señor se me manifestó y el Señor me habló, y comienzas y a mí, entonces como que Cristo queda a un lado y comienzas a exaltarte. Y eso le ha pasado a un montón de gente cuando el Señor les da un poquito de fama, de fortuna, igual que hace con el mundo, la gente en el mundo. Entonces se llenan de orgullo. Y yo les dije la otra vez que siempre le he preguntado al Señor, pero ¿por qué no me he visto una iglesia miles de personas así? Y con los años el Señor me dijo, estate quieto. Que si tuviese, y con los años he entendido que el Señor es profundamente sabio. Quédate ahí donde estás, en Sweetwater. Que estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Y deja de estar pensando en grandezas. Y el Señor, con el tiempo, cuando uno persevera en Él, te hace poner los pies sobre la tierra. ¿Entiendes? Y entonces el apóstol Pablo no quiso
no quería contar de esta revelación y andarse jactando con la gente, pero lo tuvo que hacer, y gracias a Dios que el Señor le permitió que lo hiciera para que nos quedara esto registrado, ¿verdad? Para toda la historia. ¿Qué es lo que lo obligó a él a contar esta maravillosa revelación? La fascinación que tenía esta gente de Corintio, la iglesia de Corintio, la fascinación que tenían con las supuestas visiones y revelaciones de los falsos apóstoles, lo dejaron sin otra alternativa. Porque había un montón de gente ahí en esa región y en esa iglesia que habían llegado falsos apóstoles a contar de revelaciones, de que tenían unos dones extraordinarios y que Dios se les manifestaba, y el apóstol Pablo sabía que eso era mentira, y él no quería meterse en ese paquete de querer estar alimentando a la gente aunque lo de él era real y verdadero, pero no quería que la gente que era débil y que se había dejado engañar por esta gente seguirle alimentando esa mentira. Por eso es que si ustedes leen las cartas a los Corintios, se van a dar cuenta que él les tiene que explicar muy cuidadosamente y con mucho tacto sobre esos dones, algunos dones con los cuales los corintios se habían enamorado. Y tienen que explicarles y decirles, mas yo les muestro un camino más excelente, que es el amor. Y ahí les deja saber realmente cuál es la esencia y lo importante, porque hay gente que se enamora de los dones, fíjate, y no del dador de los dones y de la obra del Señor. Y se enamoran de los dones y ahí andan después queriendo exhibirse con lo que supuestamente Dios les ha dado, y luego los ves que no terminan en ninguna parte. Entonces el apóstol Pablo tuvo que contar esta visión y tenía tanta reticencia en hacerlo por la fascinación que tenía esta gente con las visiones y las revelaciones. Ahora, en visiones el significado no siempre era concedido, que la persona que las recibía supiera el significado. Por ejemplo, algunos que se han dado cuenta, que han leído el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que Nabucodonosor recibió un sueño, pero no podía interpretar. Tuvo que llamar a Daniel para que le interpretara el sueño. O sea, muchas veces el significado de las visiones no son concedidas. Las revelaciones descubren verdades antes escondidas, ¿verdad? Como le sucedió también a Daniel, que tuvo que revelarle al rey qué significaba su sueño. Ahora, quiero decir algunas cosas que creo que son importantes. Todas las partes de la Escritura son materia de inspiración, mas no todas lo son de revelación. Toda la Escritura es inspirada por el Señor, pero no todo el que lo lee, el que lee la Escritura, va a recibir revelación. Porque hay un montón de gente que lee la Biblia y no entiende nada. ¿Cuál es la clave para comenzar a que la Biblia se nos abra, entender la palabra del Señor? Es Cristo. Cristo es la llave. Ese es lo primero. Sin Él no hay nada. Si una persona te dice, no, yo toda la vida he ido a la iglesia, yo no me pierdo todos los cultos o las misas del mundo, pero si no has hecho una decisión por Cristo, Él no es tu Salvador, no eres salvo, no has nacido de nuevo, no hay Espíritu Santo en uno. Amén. Y solo Cristo es el único que puede abrir la llave para entender la palabra del Señor. Amén. Para que se te revele la palabra del Señor de verdad. Entonces, eso es lo primero. La otra cosa es que de acuerdo a como tú te vas rindiendo al Señor, a ver, atiende esto, a como tú te vas rindiendo al Señor, como tu vida va siendo obediente a la palabra de Dios, es que el Señor te va mostrando cosas. ¿Entiendes? Porque ¿para qué te va a llenar de revelaciones maravillosas si no estás siendo obediente, si no las vas a usar como tienes que usar esas revelaciones?
o ese conocimiento. Entonces, entonces hay grados de revelación, mas no de inspiración. Hay grados de revelación, pero no de inspiración. Todos los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, fueron inspirados por Dios, pero recibieron diferentes grados de revelación. A los profetas menores no se les dice profetas menores porque sea menos importante, sino porque la extensión, lo que se les reveló, es más corto. ¿Estamos entendiendo eso, verdad? Lo mismo no es que Pedro haya recibido menos inspiración que Pablo. Los dos recibieron inspiración, pero la revelación que recibió Pablo es más extensa. ¿Se entiende eso, verdad? La revelación que recibió el apóstol Pablo era más extensa. Ahora, hacía tiempo que Pablo trataba íntimamente con los corintios. Sin embargo, nunca había mencionado esta visión que leímos. No era un asunto de lo que él hablara livianamente. Y con esto llego a la mitad de lo que tengo que decirte esta mañana. Hay muchísima gente que vas a encontrar que en diferentes lugares dice: Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló. Y para todo el que quiera escuchar, tengo que decirle que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vamos a decir. Muy cuidadosos. Y si antes hemos cometido error, tenemos que corregir el rumbo para comenzar a recobrar nuestra credibilidad. No que el Señor ha perdido ninguna credibilidad, ni la palabra, pero nosotros sí, los que predicamos. Porque es una cosa muy, muy seria decir: Dios me habló, Dios me dijo, o andar repartiendo profecías a diestra y a siniestra. Porque te voy a decir una cosa: la mente carnal lo engaña a uno, pero sobre todas las cosas el orgullo que existe en nosotros. Si solo te ves al espejo y te ves así un poco bonita, te estás poniendo un poco más bonito, tienes ropita más elegante y algo, y ya uno se siente con el pavo real que hay en uno, comienza a surgirle. ¿Sí o no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al decir: Dios me dijo, Dios me habló. ¿Y cómo te habló Dios realmente? A ver, ¿cómo te habló realmente? ¿O cómo te dijo Dios eso? No, es que Dios me dijo que esta mañana yo tengo que recaudar aquí $10,000. ¿A qué hora te dijo el Señor eso? A ver, ¿cómo te lo dijo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tenemos que poner los pies sobre la tierra y ser veraces, porque hay un mundo que lo necesita. Necesita una iglesia y hombres que comiencen a hablar la verdad de Dios como este hombre la hablaba. Por eso es que él no hablaba livianamente de esta experiencia que él había tenido, que era maravillosa. Dice: fui arrebatado, escucha esto, al tercer cielo. Su espíritu debió haber sido levantado fuera del cuerpo. Y estos raptos tienen usualmente dos grados o dos tiempos. Primero, uno es arrebatado hasta el tercer cielo, y de ahí al paraíso, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que debe ser algún retiro interior del tercer cielo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo una vez dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Y cuando uno de los ladrones estaba crucificado con Cristo a su lado, cuando el ladrón, después de haber visto todo aquel drama, porque al principio los dos estaban endemoniados, estaban encolerizados, estaban frustrados y estaban enojados. Los dos insultaban a Jesús, porque no hay tal cosa como buen ladrón o mal ladrón. Los dos eran malos, pero uno de ellos, cuando vio a Jesús
como lo tenía tan cerca, lo observó y escuchó las palabras que salían de su boca. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después que lo estuvo escuchando, le vino a aquel hombre una revelación a su vida y a su mente. Porque cuando alguien, escucha esto, cuando alguien comienza a escuchar a Dios de verdad y le pones atención, entonces el Señor se te va a revelar a tu corazón. No al corazón de nadie, al corazón tuyo. Personalmente. No un cuento, no un teatro, no uno que yo te toco y te cae, no. Se te va a revelar de verdad tu corazón. Y te va a tocar y te va a cambiar para siempre. Y cuando aquel hombre lo vio, vino una revelación a su corazón. Y le dijo, Señor, en aquella agonía terrible, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en el último instante, con el último aliento que le quedaba en su vida. Y le dijo el Señor, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el paraíso sí existe y es una realidad. Y ahí vas a estar tú si recibiste al Señor en tu corazón. Un lugar que no tiene nada que ver con lo más precioso que este mundo te puede ofrecer. Amén. Yo sé que tú has pensado que tal vez has gastado los pesitos que no tenías y has ido a ver uno de esos conciertos, de esos espectáculos, en donde una noche te sientes que estás transportada pero después que se acabó eso, te quedaste sin lo que pagaste y sin nada y con el alma vacía también. Pero aquí, el paraíso, es lo más bello y lo más grande que tiene el Señor reservado. Por eso vale la pena servirle al Señor. Pase lo que pase y tengas que sufrir lo que tengas que sufrir. Porque de todas maneras en este mundo hay quienes sufren y sufren de gusto. Porque es un sufrimiento vano. Pero el sufrimiento por Cristo tiene recompensa y Pablo lo sabía. El primer cielo es el de las nubes o el aire, el segundo el de las estrellas, el tercer cielo es espiritual. Es espiritual. Y dice, estas palabras que le fueron a él expresadas no eran para ser pronunciadas por hombres entendidas por hombres terrenales, pues por personas. Por eso el apóstol Pablo se las guardó para él. Y el Señor Jesús una vez le dijo a un gran maestro, le dijo, mira, si te digo cosas terrenales y no las entiendes ni las crees, ¿cómo te voy a decir las celestiales? Si tú que eres maestro de Israel. O sea, estas palabras que el Señor le permitió escuchar a Pablo eran para él nada más, para Pablo. Como cuando tú tienes una comunión con el Señor y la profundizas y hay cosas que solo te las da el Señor a ti, para tu beneficio. Amén. En esa intimidad con el Señor. Ahora vamos a la pregunta que importa. ¿Reciben los siervos de Dios visiones y revelaciones todavía? ¿Reciben? Ahora, ¿cuál es la forma más general que Dios nos habla y nos guía ahora? Antes de contestar esa pregunta, ¿reciben los siervos de Dios visiones y revelaciones todavía, como estas que aparecen aquí en el Nuevo Testamento? Y porque si yo digo aquí, no voy a quedar mal con una cantidad de gente.
Y si digo sí, habrán otros más conservadores que dicen, no, eso no es para este tiempo. Y en realidad, la forma como Dios actúa ahora, te lo dije antes, es más práctica de lo que nosotros pensamos. Mi primer consejo mío, te lo digo, basado en lo que conozco a esta altura de la Escritura, es que no andes buscando visiones y revelaciones. Te voy a decir lo que debes de buscar, es meterte a la palabra del Señor. Y después el Señor va a hablar todo lo que tú quieras a tu corazón y a tu espíritu. ¿Entiendes? Métete ahí a la palabra del Señor, de verdad, meditándola seriamente y haciendo un esfuerzo por obedecerla. La forma más general como Dios nos habla hoy, fíjate, está en la Escritura también. En Hebreos capítulo 1 dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ya miramos que sí, ¿verdad? Ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, y su palabra. Por eso más el apóstol Pablo escribiría en una de sus cartas, diría lo siguiente en Colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros o en sus corazones, enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero eso es una de las cosas que nos cuesta a los cristianos de este tiempo, meternos a meditar en la palabra del Señor. Y en Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16, algunos de ustedes conocen perfectamente este texto. Segunda de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la persona, el hombre de Dios, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y este es uno de los problemas que tenían los de Corintios, la iglesia de Corintios, que tuvo problemas para madurar. Entonces se entretenía en los dones, que es lo que le pasa también a mucha iglesia, desde iglesias pequeñas hasta iglesias grandes. Nos entretenemos a veces en los dones y no en la esencia del evangelio, en la esencia de crecer nosotros como cristianos. Y entonces cualquier cosita nos molesta. Vas a un lugar, estás un tiempito, alguien te habló mal, te quedó viendo mal, quizás sucedió algo, no me gusta, voy a buscar otro lugar. Y Dios lo que quiere es que te formes y nos formemos como un cristiano, un hijo de Dios, que sepa afrontar cualquier cosa por la causa de Cristo. Y no que te moleste por cosas insignificantes. El apóstol Pablo lo atacaron tremendamente, atacaron su carácter, atacaron su apostolado, y él se mantenía firme. Lo atacaron de todas las maneras, sufrió. Te lo he enseñado antes en estas semanas pasadas, que puedes encontrar las enseñanzas en YouTube, ahí están, Padeciendo por Cristo, una de ellas. Te vas a dar cuenta cómo lo atacaron a él y todos los agravios que pasó, aún entre los falsos hermanos en la fe, porque los hay. A ver, lo voy a decir otra vez: hay falsos hermanos en la fe. ¿Oíste? Como hay también evangelio contaminado, diluido. Hay de esos, como dice un hermano mío, esos guachi que te dan una palabrita así por encima, pero la esencia de ser cristiano, una de ellas es soportar todo por amor a Cristo y arraigarte y sobreedificarte en Él.
y tener una verdadera comunión con su palabra y con Él. Entonces, la pregunta era, ¿reciben los siervos de Dios visiones y revelaciones todavía? Te voy a decir esto: una mente entregada a la meditación de la palabra y la oración recibe iluminación del Espíritu Santo. A ver, voy a decirlo otra vez aquí. Una mente entregada a la meditación de la palabra y la oración recibe iluminación. Escucha esto, no inspiración. Para que pongas, porque hay gente que, ay no, es que a mí el Señor, hay una forma de usar la palabra inspiración, pero es que me inspiré. Pero ya entendemos qué cosa es eso. Pero una palabra inspirada solo es esta, no la de cualquier hombre. Nosotros, después de los apóstoles y de la gente que escribió el Nuevo Testamento, recibimos iluminación del Espíritu Santo. Primero para entender la palabra, primero. Pero no es que a mí el Señor me inspiró a escribir. Bueno, te inspiró en el sentido de que sí, pues el Señor te iluminó tu mente, pero no en el sentido que inspiró a estos hombres a escribir su palabra. Entonces, una mente entregada a la meditación de la palabra y la oración recibe iluminación del Espíritu Santo. Y otra cosa, aquel a quien Dios se manifiesta verdaderamente se conoce por su carácter y sus frutos. ¿No es cierto lo que dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Si alguien te dice, aunque sea alguien que se pare ante 30,000 personas y le dice, a mí el Señor me dio una visión y una revelación, que el apóstol Pablo, te dije cuánto le costó decir eso, 14 años, y selló sus labios porque no quería dar lugar a un mundo confuso que había ya con las revelaciones y las visiones. Si alguien dice eso, entonces tienes que mirarle su carácter y sus frutos. Considera, dice el apóstol Pedro, cuál haya sido su labor en el Señor, o cuál es su labor en el Señor. No un vividor de esos que recibí, me habló, el Señor me reveló para tocarte el bolsillo. ¿Entiendes lo que te digo? Y yo sé que hay una cantidad que quizás me puede estar viendo, porque ahora como transmitimos por esos aparatos, entonces algunos se van a poner incómodos. Pero bueno, revísate. Yo no te estoy diciendo que lo estás haciendo tú, pero revísate, porque eso es lo que el apóstol Pablo le mandó a esta gente. Al final de esta carta, y léelo, le dice, examínense cada uno de ustedes si están en la fe, porque yo sí sé que estoy en la fe del Señor. Y sé lo que digo. Entonces yo no te digo que eres un fraude, pero sí te digo que hay gente que está utilizando el evangelio y hacen fraude, y son un fraude también. Y tú otra vez, alguien me va a ver y dice, se está refiriendo a mí porque yo dije este domingo que el Señor me habló y me reveló. No, yo lo que estoy diciendo, examínate. ¿Ok? Examina tu carácter y tus frutos de verdad. Mírate en la ley del Señor y descúbrete quién eres de verdad. Porque yo llegué a un momento en que yo, cuando uno se va dando cuenta, mijito, que cuán peligroso es el orgullo, cuán peligroso puede ser la exaltación de sí mismo, cuando aún el gran apóstol necesitaba tanto refrenamiento. Fíjate, el Señor le tuvo que poner una estaca en la carne. Lo que no se nos permite, o los que permiten que se les estime más altamente de lo que es lícito, pierden la honra que Dios puede dar.
Eso está bueno para los políticos o para Hollywood, pero no para la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo dijo: gloria de los hombres no recibo, pero yo sé que ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Eso lo dijo el Señor. Después de experimentar el estado de los ángeles felices de haber sido llevado al tercer cielo, ahora está expuesto a la influencia de un ángel malvado. 3 veces dice que le pidió al Señor. Y Pablo no era de los que oraba 3 veces por una misma cosa. Él sabía que Dios desde la primera vez escuchaba. Pero aún a él, cuando se sintió aquel estorbo, porque algunas personas piensan que era una enfermedad en su carne, pero si yo te voy al contexto de verdad, te vas a dar cuenta, dice que era como una estaca, literalmente una estaca en su costado. El aguijón ese. Una de las mejores interpretaciones que yo creo que se ha dado sobre esto es que era una persona demonizada y no una enfermedad física. Era un falso apóstol o falsos apóstoles que eran manejados por espíritus y que le eran un tormento al apóstol Pablo constante. Pero eso se lo permitió el Señor para mantenerlo dependiendo completamente de Él. Dice, para que la grandeza de las revelaciones, se le dio una nueva revelación, pero se le dio también una nueva prueba. Porque Dios sabe que antes de la caída está la soberbia en nosotros. Por eso, como le dio tanto, le tuvo que poner un sistema para regularlo, y usó al mismo Satanás para que no se le levantara tanto su apóstol, su hijo que había escogido. Entonces sabemos, por lo que dice en Números 33:55, que era esa estaca en su carne, bien pudo haber sido un espíritu, una persona poseída por el enemigo para estar constantemente, una persona demonizada para estar constantemente molestándolo. Números 33:55 y Josué 23:13 lo puedes leer si tienes tiempo después. Pero qué peligroso entonces puede ser el orgullo. Por eso una y otra vez en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Nunca se crean más de lo que realmente son. Nunca en la iglesia del Señor. 3 veces le había dicho, le pidió al Señor que se lo quitara de él. Y muchas veces nosotros pasamos por la misma experiencia. A veces sales contento de la iglesia, del lugar donde fuiste, y te está esperando alguien en la casa. A ver, ¿qué andabas haciendo? El espíritu, ¿ves? Porque el diablo es especialista en manejar a otros. Entonces te tiene... entre más tú le sirvas al Señor, de verdad, y si te está haciendo, y si te está usando de manera maravillosa, ahí te va a estar con alguien, te va a poner a alguien ahí. Fíjate. Pero nunca te va a faltar la gracia del Señor. Nunca te va a faltar. 3 veces le había pedido. Fíjate, algunas veces el diablo le susurra al oído a uno y le dice: mira, chiquito, o mira, mi muchachita, ¿quieres que te quite esa aflicción? Yo te voy a quitar esa aflicción bien rápido. Y tal vez tú le estás sirviendo al Señor maravillosamente. Y ahí vienen las insinuaciones de que te quiere quitar la aflicción. Tú le dices: no. Si es para alejarme del Señor, no. Le vino una nueva prueba, pero también le vino una nueva promesa. Y le dijo: bástate mi gracia. Pero no solamente le vino una nueva promesa, sino que le vino una nueva fuente de disposición. Si lees el versículo 9
terminamos leyendo estos versículos y dice, y me ha dicho, ahí está la promesa, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahora viene una nueva disposición. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien, termino diciéndote esto. Hay momentos en que nosotros Dios nos da promesas lindas y nos entusiasmamos con ellas, y es válido que nos entusiasmemos con ellas porque todas las promesas del Señor son bellas. Y de repente tenemos una nueva disposición, como esas que uno hace al comienzo de año, ¿no? Son las más comunes, las nuevas disposiciones que uno hace, son buenas y comunes. Y uno dice, de repente escucha algo y dices, de verdad que yo tengo que hacer esto, porque no lo estoy haciendo bien y el Señor me está llamando a hacer eso. Y hay una nueva disposición. Pero a veces se queda en eso. A veces se queda en eso. Había servido, yo conocí al Señor, vine a este país, pasé por la frontera, en la frontera estuve en una iglesia allá hace muchos años, y como todos esos que están pasando por ahí, o sea que ya te dije desde ahora que soy mojado. No soy mojado, no me mojé. Y el Señor me trató maravillosamente ahí. Pero vine aquí y lo que hice fue ponerme a trabajar y a trabajar y a trabajar, y dejé de asistir a la iglesia. Fíjate, y ponía cualquier excusa. Y al fin era excusa, pues, porque bueno, yo sí necesitaba trabajaba sábado y domingo y todos los días de la semana. Porque el entusiasmo y el avivamiento y la consagración a algunos les llega hasta la frontera, igual que a mí, y de ahí se acabó. Y después Miami me espera, o New York, o New Jersey, o wherever you go. Hasta ahí y aquel cristiano fogoso que había allá en Guatemala, en Honduras, en Sudamérica, se acabó. Se lo comió el sistema. Y el diablo, que tiene 20,000 tentáculos, hasta que un día, pero mira, Dios es maravilloso, porque yo hacía un esfuerzo y ponía un aparatito así los fines de semana en un lugar ahí donde me quedaba trabajando, y en blanco y negro, no había closed caption, no había también letras en la pantalla, ni nada de eso, ni traducción simultánea, mucho menos, ni teléfono. Pero yo decía, yo quiero entenderle a ese tipo, quiero entenderle a ese hombre, porque sabía que estaba predicando. Y un día el Señor me cogió en mi casa y puso a ese mismo hombre, y una noche, que yo ya no iba a la iglesia, solo mi esposa y las niñas, y usó a ese hombre para hablarme. Por eso sí, Dios todavía se manifiesta. Amén. Y ese hombre me habló a mi corazón, y les he contado el testimonio, y dio una palabra muy linda, un mensaje. Fíjate, se enredó después y todo, y después se arrepintió porque levantó un ministerio mundial y todo, pero a mí me ayuda en ese momento. Dios lo usó. Lo que una oración verdadera puede ser. I never forgot that. Y el hombre habló a mi corazón, me aprendí de memoria aquel mensaje, cosa que nunca había entendido un mensaje en inglés. Él es maravilloso. Y ahí mismo llamé y tomé una nueva disposición. Y le dije, Señor, yo voy a regresar a la iglesia. Y luego tomé una resolución. Una resolución es cuando ya tú mueves tus pies y dices, y lo haces de verdad. Y ahí es donde el Señor te quiere. Amén. Y desde ese día hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por lo cual, por amor a Cristo, dice. Y yo espero que en esta mañana alguien no solamente que conoce las promesas del Señor, no solamente tome una nueva disposición, sino que tenga una nueva resolución del Señor. Los que quieran ponerse de pie conmigo y orar al Señor, dándole gracias porque Él ha sido muy bueno, dándole paciencia a ustedes para escuchar todo este tiempo. Le dijo el Señor a Pablo, la aflicción tiene que continuar. Escucha esto, pero también continuará mi gracia sobre tu vida. Y el Señor te dice esta mañana, sí, las aflicciones y los problemas en este mundo van a continuar. En el mundo sí vas a tener aflicción, pero mi gracia será toda suficiente y nunca terminará.
Señor, gracias. Dile, Señor, gracias porque tu gracia me basta. Sí, he pasado por mucho. Sí, Señor, he tenido muchas pruebas, muchas luchas. Pero me has traído en este lugar para despertarme de nuevo, para animarme, Señor, para consolarme, para ya no más desear que las flaquezas o las aflicciones se quiten de mí. Más bien, desde ahora me gloriaré más en mis flaquezas y aún en mis problemas, si aquellos me van a acercar a ti, si esos problemas me van a acercar a ti, para que la potencia de Cristo descienda sobre mi vida como la gloria descendió sobre el tabernáculo. Señor, en esta hora, mira todo lo que realmente, Señor, están tomando, Señor, una nueva disposición y una resolución de verdad en su corazón, de volver al camino correcto, Señor, de servirte. Te digo en esta mañana, el Señor necesita más de tus flaquezas que de tu potencia física. La necesidad de nosotros es la oportunidad de Dios. Quizás hoy veniste y le dices, Señor, yo estaba lejos de ti, Señor. Yo te conozco, yo conozco tus promesas, Señor, pero los problemas, las situaciones, el mundo, el engaño, me había alejado de ti. Yo en esta mañana tomo no solamente la disposición, sino la resolución de volver a tus caminos. Padre, te doy gracias a tu oración ahí donde estás, que el Señor está presto a escucharte. Él no está lejos, está ahí a la distancia de una oración de tu boca. Cualquiera que sea la situación por la que hayas pasado, hay un Dios maravilloso. Escucha, si el poder de Dios, ese poder maravilloso, de verdad se perfecciona en debilidad, esa es una gran noticia, una gran oportunidad para que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos. Señor, pongo a tus pies mi orgullo, Señor, mi orgullo, Señor, las pasiones equivocadas que han habido en mí. Lo dejo a tus pies en esta mañana, Señor, y quiero que tú me llenes con tu amor, Señor, me cobijes, me abraces, Señor amado. Yo sé, Señor, lo que no me ha convenido, Dios eterno, pero en esta mañana yo tomo una resolución firme en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo para servirte. Alguien que está aquí y nunca le ha entregado su vida a Jesucristo y dice, yo quiero que el Señor se revele a mi corazón, yo quiero que hable a mi vida hoy mismo, quiero que Él venga a mi vida, me selle, me guarde y desde ahora guíe mis pasos, cada pensamiento y cada paso de mi vida. Alguien que nunca se ha entregado al Señor y dice, bueno, yo vine un poco así como quizás no sabía realmente a lo que venía, pero yo en esta mañana quiero irme con Cristo en mi corazón. Alguien que levante su mano y diga, yo quiero recibir al Señor. Quiero recibir al Señor. Allá mire tu mano, por acá, mire tu mano, por allá. Alguien más, por allá, que dice, yo quiero recibir al Señor Jesús en esta mañana. Yo veo tu mano, bendito sea el Señor, alaba al Señor. Sigue orando, Señor. Manifiéstate en el corazón de estas personas. Yo no tengo poder, Señor, en mí no hay virtud ninguna, pero en ti reside toda la gracia y todo el poder, Señor. Haz que en este momento, Señor, todo el que levanta sus ojos como aquel penitente en la cruz, como aquel hombre, ahí, y tú le des certeza de vida y le digas, de veras te digo, desde hoy tu lugar en el reino de los cielos está reservado. Tú eres un hijo mío, una hija mía. Recibe a mi hijo, porque todo el que recibe a mi hijo, yo lo recibo también en mis brazos y en el cielo. Señor, muchas gracias por todos los que están haciendo esa decisión, todos los que están comprometiéndose contigo en esta hora. Padre, te bendecimos y te adoramos. Ahí donde estás, sigue adorando al Señor. Y no te canses en esta semana, darle la gloria y la honra, Señor. Dile, desde ahora yo me gloriaré en los problemas que se presenten, en las luchas, en cada situación adversa, Señor. Si esa me va a acercar a ti, Señor, si tu poder se va a manifestar más en mi vida, bienvenida sea, Señor.
cada problema que se presente. Solamente dame la fuerza y el poder para superarlo y seguir creciendo. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Alábelo y bendiga al Señor. Y el miércoles a las 7:30 estamos aquí también en otro tiempo más corto, 7:30 a 8:30, y nos despedimos adorando al Señor y cantando.